Vamos a orar para compartir también la palabra. Padre del cielo, gracias. Gracias por la bendición de poder estar reunidos aquí en tu casa para recibir la palabra, tu palabra divina, tu palabra inspirada. Y queremos rogarte en esta mañana que tú estés hablando a nuestros corazones, estés, Señor, revelándonos a Jesucristo y nos estés revelando tu santa y divina voluntad. Señor, queremos saber qué es lo que tienes para nosotros, pero no solamente queremos oír, sino, Padre, te ruego que tú nos ayudes a hacer. Que esa palabra que vamos a escuchar se traduzca en acción y se traduzca, Señor, en obediencia. Bendice hasta tu iglesia. Háblanos, Señor. Y que al salir de aquí salgamos edificados porque tú hayas visitado tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, familia, hay un precioso himno del Linario Bautista, un himno que cuando estaba recién convertido, en muchas ocasiones lo escuché y mucho bien le hizo a mi vida. Prende los ojos. Dice la palabra, dice el himno del Linario Bautista, el himno 422, se titula Para andar con Jesús, y quiero leer simplemente la primera estrofa y el coro. Y dice la palabra del Señor, el himnario: para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Y el coro dice: obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mis amados hermanos, en estos días hemos estado compartiendo una serie de ideas, de mensajes con respecto a los planes. Estamos comenzando el año, estamos en enero todavía, y siempre en un pestañazo se nos va el año, en un abrir y cerrar de ojos se nos va el año. Y cuando comienzan los años, por lo general las personas se trazan metas, hacen resoluciones, y a partir de este nuevo año voy a hacer ejercicio y voy a bajar de... Hay hermanos que se ríen y voy a hacer, hasta serio riéndose. Pablo, si está bien, porque... O es que tú conoces a alguien que haya planificado. Esa fue Ruth, seguro que estaba haciendo ejercicio, ¿no? Hay quien dice, voy a hacer ejercicio, y cuando llega ya casi diciembre dice, wow, no lo hice. Voy a ahorrar dinero, voy a hacer... ¿Cuántas cosas nos planificamos y muchas veces no cumplimos? Amados hermanos, y hemos estado también compartiendo la idea, ¿no?, de que hay metas que tenemos que trazarnos espirituales. Y estuvimos hablando el primer domingo sobre la necesidad de escuchar la voz de Dios. Es una meta espiritual que tenemos que trazarnos como cristianos. Si somos cristianos, hemos sido salvos por la gracia de Jesucristo, necesitamos escuchar la voz de Dios. El domingo pasado hablábamos acerca de la idea que nos aparece en la palabra de conocer más a Dios. Necesitamos conocer. Si Dios nos ha salvado, necesitamos conocerle más. Ahora, en esta mañana yo quisiera compartir un poquito acerca de otra meta que debemos de trazarnos como cristianos. Y dice la palabra allí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús le dice a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. En la Nueva Versión Internacional dice de esta manera: si ustedes me aman, van a obedecer mis mandamientos. Y hermanos, yo creo que como cristianos, si hay algo que debe de estar primando en nuestras vidas, debe de ser la obediencia a la palabra de Dios. Debe de ser la principal meta como cristianos, es obedecer lo que Dios dice a nuestras vidas. Y quiero decirle, hermanos, si hay algo que... Una vez escuché esto y me quedé impactado, porque ¿cuál es el lugar que más propicia el pecado en la vida de un creyente?
Y cuando oí esta pregunta decía, bueno, tal vez las discotecas, tal vez el mundo, la calle, cuántas cosas pensamos. Pero el lugar que más propicia el pecado en la vida de un cristiano es el culto, es la iglesia, el culto de oración. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque, amados hermanos, donde se predica la palabra del Señor, donde se predica la palabra de Dios, donde se da el mensaje de parte de Dios y usted está recibiendo ese mensaje y usted no lo hace, dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De manera que si usted ha recibido un mensaje, usted ha recibido una palabra de parte de Dios, usted ha recibido lo que Dios le ha dado al predicador para que usted reciba esa palabra que usted necesita, y usted se emociona, usted canta, usted levanta las manos, usted llora, usted se emociona y dice, wow, qué palabra más linda, y usted sale de aquí del templo y no es obediente a Dios y no pone en práctica lo que ha aprendido, dice la palabra que usted está pecando. Porque si usted sabe hacer lo bueno, si usted ha recibido una palabra y usted no la pone en práctica, es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, Dios en toda la Biblia constantemente está llamando a su pueblo, a su iglesia, a ser obedientes a la palabra de Dios. Si hay algo en lo que Dios se agrada, si hay algo en lo que Dios se goza, es ver un hombre o una mujer que camina con Cristo. Y el caminar con Cristo significa obedecer la palabra de Dios, obedecer lo que Dios nos manda. Hermanos, Dios es responsable, fíjense, Dios es responsable de darnos su voluntad, de revelarnos su voluntad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es tu responsabilidad y la mía? Él se ha comprometido, y te voy a decir, está más interesado y más preocupado en tu vida espiritual. Él te ha dado, como dice el apóstol Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dios nos ha dado todo lo necesario. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Simplemente ser obedientes. Yo recuerdo cuando yo era muchachito, que mi padre en ocasión, sabe que los muchachos se ponen un poquito malqueros. Mi papá me decía, mira, tu única responsabilidad, tú no tienes que trabajar, tú no tienes que buscar nada para la casa, tu única responsabilidad es estudiar y obedecer lo que yo te mando. Más nada. Hermanos míos, ¿qué tienes que hacer tú para la salvación? ¿Qué tienes que aportar tú para la salvación? ¿Estás preocupado? No tenemos ni que preocuparnos por la salvación. Ya Dios se ocupó de eso. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Obedecer lo que Dios dice en su palabra. Ahora, ¿qué cosa es obedecer a Dios? Simplemente hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios en el momento adecuado. Hermanos míos, y es precioso este pasaje que acabamos de leer, porque Jesús dice, si ustedes me aman, y ahora yo estoy seguro que yo llego para allá y le pregunto a cada uno de ustedes, Víctor, ¿tú amas al Señor? Víctor dice, claro que sí. Oscar, ¿tú amas al Señor? Sí, yo amo al Señor. Juana, ¿tú amas al Señor? Sí, yo amo al Señor. Todo el mundo va a decir aquí que ama al Señor. Y yo sin Dios no soy nada. Pero Jesús dice, si ustedes me aman, si ustedes dicen que me aman, guarden mis mandamientos. La evidencia de que amamos al Señor es que somos obedientes a su palabra. ¿Amas a Cristo? ¿Amas a Dios? Déjame hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Cuál es el nivel de obediencia? ¿A qué nivel está la obediencia a Dios en tu vida? Si en esta mañana te pusiéramos un termómetro que dijera obediencímetro, vamos a inventarlo, y te pusiéramos el termómetro debajo del brazo, ¿en cuánto estaría la temperatura? ¿Estaría como la temperatura de afuera en estos días bajo cero? ¿O subiría? Hermanos, para obedecer a Dios, para aprender a obedecer a Dios, es necesario aprender a confiar en Él. ¿Puedes tú obedecer a alguien en quien no confías? ¿Puedes obedecer a alguien en quien no confías? Hermanos, muy a menudo, y le digo, esto es algo bien fuerte, muy a menudo desobedecemos a Dios porque no confiamos en Él.
Muy a menudo desobedecemos a Dios porque no confiamos en Él. ¿Por qué desobedecemos a Dios? Porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo que vamos a perder algo. Tenemos miedo de que vamos a sufrir algo. Le decimos, Señor, tú me prometiste, pero yo no creo que tú vayas a cumplir. Y usted me va a decir, pastor, yo no digo eso. Tal vez no lo estás diciendo conscientemente, pero inconscientemente, cuando estás participando en un acto de desobediencia a Dios, le estás diciendo, lo estoy haciendo porque yo no confío en que tú vayas a ser fiel a tu palabra, vayas a ser fiel. Inconscientemente lo estamos haciendo. Hermanos, mira cómo dice la palabra. Hay un pasaje muy conocido por todos nosotros allí en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice la palabra. Ahora, dice la segunda parte, el versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Mira qué interesante. Primero dice la palabra, confía en el Señor. Luego dice, reconócelo en todos tus caminos. Y cuando estamos hablando de reconocer en todos los caminos, es decir, estamos hablando de obediencia. Estamos hablando de que en nuestros caminos vamos a estar reconociendo la voluntad de Dios y vamos a estar haciendo lo que Dios nos manda. De manera que reconocerlo en nuestros caminos es obedecer. Ahora, dice la palabra, confía en el Señor y luego sé obediente. La confianza en Dios viene antes de la obediencia. Así que, amados hermanos, si queremos obedecer a Dios, tenemos que aprender a confiar en Él. Porque no vamos a obedecer a alguien en quien no confiamos. No vamos a obedecer a alguien en quien no tenemos certeza si va a obrar o no. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos confiar en Dios? Porque obedecer a Dios requiere que confiemos en Él. Pero para que confiemos en Él, necesitamos conocerlo. ¿Sabe por qué desconfiamos muy a menudo de Dios? Por una sola razón. Usted no confía en quien no conoce. Usted no confía en quien no conoce. ¿Cómo puedes tú confiar en alguien que tú realmente no has conocido? Y las personas se hacen preguntas acerca de Dios. Y si yo hago esto y hago aquello, ¿sabes lo que revela todo eso? Que muchas veces no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Para confiar en Él tenemos que entender y conocer que Él es soberano, que Él es digno de confianza, que Él es todopoderoso, que Él es fiel y a todas sus promesas. Simplemente, hermanos, tenemos que confiar en Dios y dejarle las consecuencias en sus manos. ¿Cómo podemos tomar en serio a Dios? ¿Cómo podemos tomar a Dios en serio si no lo conocemos? Muy a menudo nos encontramos batallando con dilemas en nuestra mente. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo aquello? Y el por qué, y el por qué, y el por qué. Cuando simplemente, hermanos, debemos de confiar en Él. ¿Saben? Hoy vivimos en una sociedad donde los padres han perdido la credibilidad. Los hijos hacen lo que quieren. Los hijos hacen lo que quieren. ¿Saben por qué? Porque a los hijos no confían en los padres. Esa relación íntima de padre e hijo ha desaparecido en nuestra sociedad. No hay confianza, no hay acercamiento. Pero Dios, amados hermanos, quiere algo diferente para con nosotros. Dios quiere que haya una relación más profunda, una relación de intimidad, una relación donde podamos experimentar en nuestras vidas su palabra obrando en nuestros corazones. Ahora, amados hermanos, hay algo interesante. Tenemos que entender que cuando nosotros no obedecemos a la voluntad de Dios, vamos a esperar la disciplina de Dios en nuestras vidas. ¿Qué pasa? Bueno, ya hoy en la actualidad no es así. Pero cuando nosotros, los que ya tenemos unos años ya, éramos pequeños y nuestros padres nos decían, haz esto y no lo hacíamos, ¿qué es lo que pasaba con nuestras vidas? Disciplina. Nos disciplinaban. Hoy no. Es curioso
Yo recuerdo en el caso de una familia que conocí, el niño estaba reguindado de una cortina. Y entonces la madre preguntaba: niño, suelta la cortina. Y el padre: niño, la cortina, suéltala. Y el niño reguindado la cortina y se balanceaba. Niño, la cortina. Y después el niño tan cansado, y la madre decía al padre: regáñalo tú. No, regáñalo tú. Y el niño hacía lo que le daba la gana. Y después que el niño se cansó, soltó la cortina, le dice la madre al padre: ¿viste que él es obediente? ¿Viste que bien se porta él? Amados hermanos, ese es el reflejo. Los hijos hacen hoy lo que quieren. ¿Por qué razón? Porque hay temor por parte de los padres de disciplinarlos, porque hay temor por parte de los padres aplicarle la disciplina. Pero yo te voy a decir que dice la Biblia de forma diferente. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo, ¿qué es lo que hace con él? Lo disciplina. Hoy estamos viviendo en una sociedad donde los niños no se pueden disciplinar, porque entonces van a crecer traumatizados, van a sufrir problemas. Silverio, déjame hacerte una pregunta, hermano. Cuando tú eras chiquito, ¿en algún momento te disciplinaron? Y déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Tú te consideras un hombre traumatizado? No, pero Sandra, ¿Silverio es un hombre traumatizado? Para nada. Samuel, ¿tú eres un hombre traumatizado? ¿Te disciplinaron cuando chiquito? Ahora, si no te hubiesen disciplinado... Bueno, perdón, hermano. Ya acaban de confesar que lo siguen disciplinando. Ya no los padres, sino la esposa. Hermanos míos, Dios al que ama disciplina. Dios no es como los padres modernos que tienen temor de disciplinar a sus hijos. Si tú no eres obediente, tienes que esperar que vas a sufrir la disciplina del Señor. Hoy hay muchas personas que están sufriendo la disciplina de parte del Señor y no acaban de entender que simplemente es por estar en desobediencia. Por estar en desobediencia a la palabra de Dios. El padre que ama a su hijo disciplina, dice la palabra del Señor. Y es necesario, amados hermanos, que nosotros tengamos en cuenta esto. Porque Dios nos ama. Dios nos ha revelado en su palabra todo lo necesario. Necesitamos obedecer a Dios. Ahora, hemos acabado de decir que para poder obedecer a Dios necesitamos confiar en Él. Para confiar en Él tenemos que conocerle. Pero para conocerle, ¿cómo lo podemos hacer? Hay un pasaje clásico que dice ahí en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe, la confianza es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Tú sabes por qué no conocemos a Dios como tenemos que conocerlo? Simplemente, hermanos, porque hemos fallado en buscar a Dios a través de su palabra. La Biblia, quiero decirte que no es un libro mágico que produce fe en nosotros. La Biblia no es más que la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Y cuando usted está leyendo la Biblia, cuando usted está estudiando la palabra, cuando usted se está exponiendo a la predicación de la palabra, cuando usted se sienta con un hermano y están hablando de la palabra, tú sabes lo que tú estás experimentando en tu vida. Dios revelándose a ti. Porque las cosas que se conocen de Dios se nos han revelado Dios se ha querido revelar a través de su palabra. Y cuando estudias su palabra, Dios se revela a ti. Tú lo vas conociendo. Y a medida que tú lo vas conociendo, ¿qué es lo que va a pasar? A medida que tú conoces a alguien, tú vas confiando más en esa persona. A medida que tú conoces a alguien, tú vas entendiendo más cómo es. Lo vas conociendo más y vas confiando en esa persona. ¿Por qué no confiamos en Dios? Porque no lo conocemos. Porque no conocemos como tenemos que conocerlo. Pero queremos confiar en Él. Busca más a través de su palabra. Deja que Dios te hable. Deja que Dios se te manifieste a tu vida. Dios se ha comprometido a enseñarnos su voluntad. Él es el responsable. Y Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Ahora, necesitamos buscar nosotros conocerle más a Él. ¿Cuál es tu nivel de conocimiento de Dios? Sabes, la Biblia constantemente nos está hablando de que debemos de temer a Dios. Amarle, temer. No estamos hablando del miedo a Dios. No estamos hablando de ese terror de Dios.
Estamos hablando de el temor reverente, como dice la palabra, es amar y respetar a Dios. Pero, ¿por qué cuando estamos actuando en desobediencia, estamos mostrando que hay poco temor de Dios en nuestro corazón? ¿Y por qué hay poco temor de Dios? Una sola razón: hay falta de conocimiento de Dios en nuestras vidas. Hemos fallado en conocerle, porque a medida que tú lo conozcas, entonces tú le vas a obedecer. Porque cuando tú te encuentres en una situación X, tú vas a decir: Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y por qué? Porque el hombre que teme a Dios, antes de tomar una decisión, ¿qué es lo que hace? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Ahora, si tú temes a Dios, si tú conoces a Dios, a la hora de tomar una decisión tú dices: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Vamos a poner un ejemplo. Te encuentras un joven, se encuentra con una muchacha despampanante, preciosa, bella, pero la joven no es cristiana. Se enamora y viene: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Bueno, mijito, dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, el hombre que teme a Dios, que conoce a Dios, ¿qué es lo que hace? Señor, yo sé que tú tienes algo mejor, algo perfecto para mí. Voy a esperar en tu voluntad. Y deja pasar eso. ¿Qué es lo que hace el hombre que no conoce a Dios? Ay, Señor, o que no tiene ese conocimiento. Pero Señor, a lo mejor, quién sabe si se convierte, y empieza a darle la vuelta, buscándole la quinta pata al gato, no para obedecer la voluntad, sino obedecer el corazón. Y hoy se tira mucho, ¿no? Sigue a tu corazón, escucha la voz del corazón. Pero no dice la Biblia eso. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice la Biblia: sigue la voluntad de Dios, porque Dios sabe lo que es mejor para ti. El hombre que no conoce a Dios, que carece del conocimiento de Dios, le va a dar las vueltas porque quiere escuchar su corazón. El hombre que conoce a Dios y teme en Dios sabe que Dios tiene algo mejor para tu vida. A mí me encanta, porque Dios dice en su palabra, cuando Dios va a hablar y muestra acerca de la relación que tiene con su pueblo, Dios nos habla padres e hijos. Oca, ¿qué es lo que tú quieres para tus hijos? Tú tienes 3 hijos, ¿qué es lo que tú quieres para ellos? Lo mejor. Lo mejor. Hermanos, Dios quiere lo mejor para ti. A veces pensamos que nosotros queremos, que sabemos más que Dios, y juzgamos a Dios. Ponemos a Dios en el banquillo de los acusados, pero Dios tiene lo mejor para nosotros, aun cuando a veces no lo entendemos. Nosotros, hermanos míos, tenemos una visión limitada de las cosas. Estamos mirando y juzgando. Hoy ponía un ejemplo en la mañana, ¿recuerdan? Muchas veces cometemos errores porque no conocemos todo lo que hay delante de nosotros. Y ponía el ejemplo de este pastor que se casó con una persona y al otro día se dio cuenta de que después de casarse era una persona inconversa que había sido enviado a la iglesia para eso mismo, para hacerlo caer, enviado por los órganos represivos del gobierno cubano. Él no conocía todo el panorama. Él actuó conforme al conocimiento que tenía delante de sus ojos. Y es así, a menudo estamos actuando conforme al conocimiento que tenemos delante de nuestros ojos, pero Dios tiene una visión mayor del panorama. Él lo conoce todo, Él conoce lo más profundo. Dice que la palabra que conoce hasta mejor que tú lo que hay en tu corazón. De manera que a la hora de tomar una decisión tenemos que pensar: ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo quiere Dios que nosotros actuemos? Y para ello tenemos que aprender a hacer algo que la Biblia constantemente nos exhorta, y es a esperar en Dios. Dice la palabra: pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Mira el Salmo 27:14 dice: aguarda a Jehová, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Qué cosa significa esperar en Dios? ¿Qué significa esperar en Dios? Descansar en que Él va a hacer su voluntad.
descansar en que sus decisiones son las más prudentes. ¿Sabes? Muy a menudo cometemos errores porque queremos hacer todo rápido. Queremos que se resuelvan las cosas a nuestra manera. Recuerdo el testimonio de un joven que ya había tenido 3 novias y con ninguna se había casado. Y a la cuarta dijo, si esta es o no es, con esta me caso. Supuestamente era cristiano. Para que no lo voy a decir en qué terminó el matrimonio. Espera en Dios. Espera en Dios. Descansa en su voluntad. Descansa en su soberanía. Se necesita, amados hermanos, coraje. Coraje para poder vencer todos los temores. ¿Sabe por qué este joven se casó con esa muchacha? Porque él tenía temor de que no iba a encontrar a nadie. Tenía temor. Nosotros como hijos en algún momento con respecto a nuestros padres, ¿cuántas veces en algún momento sentimos temor? ¿Cuántas veces en algún momento sentimos temor con respecto a nuestros padres? ¿Me dará esto? ¿No me lo dará? ¿No te pasó cuando eras pequeño? Mi papá me dará esto, no me lo dará, lo hará, no lo hará. Pero al final nuestros padres nos sorprendían. Decía, wow, ¿por qué? Porque nuestros padres nos aman. Y como mismo nosotros amamos a nuestros hijos, hermanos, Dios nos ama. Y tiene lo mejor para tu vida. Ahora, si hay algo que agrada a Dios, si hay algo que glorifica a Dios, es un hijo obediente. Si hay algo en lo que Dios se complace y trae bendición, es en los hijos obedientes. Me encanta cómo dice Jesús en esta palabra. Él puede leer el pasaje completo ahí en Juan 14. Cómo Jesús conecta el amor a la obediencia. Jesús le repite a sus discípulos, ustedes me aman, pero si ustedes dicen que me aman, guardan mis mandamientos, van a ser obedientes a lo que yo les digo. Van a ser obedientes a mi palabra, van a ser obedientes a lo que yo tengo para ustedes. Hermanos, ¿cuántas veces hemos perdido bendiciones en nuestras vidas y hemos perdido de nosotros grandes bendiciones de parte del Señor simplemente porque nos hemos apurado? Porque no hemos aprendido a esperar en Dios. Yo le doy gracias al Señor. Estaba recién convertido y decía, Señor, ¿con quién me casaré? Habían muchas ofertas alrededor, pero Dios me tenía reservado algo especial. Y dice Víctor, yo también. Ah, sí, no, está aquí, me está escuchando. Claro. Ahora, hermanos, piensa en tu vida, piensa en tu familia. Yo muchas veces me he puesto a pensar, wow, Señor, si yo me hubiese apurado y hubiese caído aquí, hubiese caído acá, mi vida no sería igual. Pero gracias porque pude esperar en ti. Pude esperar en ti y en tu voluntad, en tu plan para... A mí me gusta como dice la palabra. Dice la palabra allí en Jeremías. Recuerden ese pasaje que lo vimos el domingo pasado. Porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no mal. ¿Tú estás escuchando lo que Dios dice? Dios dice, estoy pensando en ti. María, Dios está pensando en ti. Nicolás, Dios está pensando en ti. Silvia, Dios está pensando en ti. Y Dios dice, yo sé los planes que tengo para ti. Dios dice, yo estoy pensando en ti y tengo planes. Ahora, ¿qué tal cuando tú te adelantas y tomas tus propios planes? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con los planes de Dios? Fíjense, 2 planes no pueden ir a trabajar juntos. Usted sigue uno y deja el otro, o sigue el otro y deja el uno. Pero usted no puede dar el plan suyo y el plan de Dios a la vez. Su plan tiene que ser el plan de Dios. Y Dios te dice, yo sé los planes que tengo para ti. Yo sé los planes, los proyectos, las metas que yo tengo para ti. Y recuerdo el momento, yo estaba recién convertido y el pastor Eliel Matos me dijo frente al templo, estábamos conversando frente al templo, y yo en aquel momento estaba recién convertido, pero era cuando más batallas estaba enfrentando. Y recuerdo que el pastor Eliel me dijo, mira, tienes que pensar bien lo que vas a hacer. Tienes que pensar bien si seguir lo que Dios dice en su palabra o seguir lo que tú crees que es mejor. Pero recuerda algo, a lo mejor Dios tiene para ti un plan de servirle a Él a tiempo completo en el pastorado. Y si tú sigues tus pensamientos,
puede ser tú mismo el que destruyas el plan que Dios tiene para su vida. Y recuerdo que en ese momento yo me eché a reír como Sara por dentro. Eso es un disparate. ¿Cómo Dios va a tener para mí un plan de servirle a tiempo completo? Pero gracias al Señor ya llevo más de 27 años en el ministerio. No, ¿qué? Llevo más de 30 años en el ministerio porque estoy sirviendo desde apenas me convertí en el año cuando tenía 20 años. Gracias al Señor, porque en un momento dije, no voy a seguir por este camino, voy a ser obediente a la voz de Dios. ¿Qué quieres para ti? ¿Qué quieres para tu familia? ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Qué quieres para los que están a tu alrededor? Recuerda, hermanos, el camino de la bendición se llama el camino de la obediencia. El camino de la obediencia a Dios y a su palabra. Muchas opciones te van a aparecer. Muchos caminos que te parecen que son mejores. Pero recuerda lo que dice Dios en su palabra. Hay muchos caminos que al hombre parecen rectos, derechos, que llegan al lugar de la bendición. Pero su fin es camino de muerte. No sigas tus instintos, no sigas tus pensamientos, no sigas tus ideas. Sigue lo que dice Dios en su palabra y en tu vida. Entonces vas a poder experimentar la bendición del Señor. Si desobedeces, entonces el padre que ama, dice la palabra, a su hijo disciplina. Si desobedeces, recuerda, simplemente te va a quedar sufrir la disciplina del Señor. Hermano mío, Dios te bendiga en esta mañana. Y Dios permita que a cada paso que demos estemos conscientes de que los ojos de Dios están sobre nosotros y que nada de lo que hagamos va a pasar desapercibido para Él. Él está en control de todo lo que hacemos. Y si hay algo que glorifica al Señor y hace sonreír a Dios, porque te digo, yo creo que Dios es un Dios. Dios es una persona. Y Dios, la Biblia nos habla que Dios se goza, Dios se alegra, Dios se entristece. Y si hay algo que hace que Dios se alegre, ¿tú sabes qué cosa es? Ver a sus hijos caminando en obediencia. Ver a sus hijos actuando conforme a lo que Dios ha pedido para nosotros. Que Dios te bendiga en esta mañana.